A 50 años de Trelew, Fernando Vaca Narvaja, sobreviviente. Los comienzos de su militancia. Yo empecé de muy joven, como todos los setentistas, los compañeros nuestros de distintas organizaciones, no solo armadas, sino también sindicales y estudiantiles. Allá por el año 66, 67, muy vinculado a los temas sociales. Yo hice el Liceo Militar General Paz hasta el año 66. Vos sabrás que de ahí salieron varios cuadros montoneros que estaban vinculados en ese momento a los curas tercermundistas, el cura Rojas. Salíamos del liceo los viernes y los fines de semana íbamos a algunos de los barrios en la provincia de Córdoba, ¿no? Bueno, eso nos fue marcando. Después me fui a estudiar Ingeniería Química en la Universidad Nacional del Litoral. Ahí fui dirigente estudiantil. Nos vinculamos con la CGT de Raimundo Ongaro, la CGT de los argentinos, y de ahí directo al armado de las organizaciones revolucionarias en los congresos del 67 y 68. 69 paso a la clandestinidad en un conflicto ferroviario, y septiembre de 71 caigo preso en la provincia de Tucumán. La pertenencia a la organización Montoneros, que es la que yo milité políticamente en todos esos años, es la que me lleva después a ir a las cárceles de Devoto, de Chaco, el buque Granaderos, en la época de la dictadura del 66 al 73 del general Onganía, eso que se llamó o se dio en llamar la Revolución Argentina, hasta que recalamos en lo que la dictadura en ese momento llamaba las cárceles de máxima seguridad, entre ellas la del penal de Rawson, provincia de Chubut. ¿Cuál era el contexto de época? Bueno, muchas veces muchos compañeros se piensan que hubo una continuidad de dictaduras militares. En realidad estábamos hablando de la dictadura militar del año 1966 y que culmina con una derrota electoral donde asume el presidente Cámpora en 1973. Después tenemos un corto periodo de gobierno del 73 al 75, que es el proceso, digamos, bastante tumultuoso, que termina con el golpe de Estado de Videla, Macera y Agosti. O sea, el contexto de lo de la fuga de Rawson se da en esta primera dictadura militar. A nosotros como generación nos tocaron dos procesos militares, la de Revolución Onganía y la más terrible de todas, la del año 76, de Videla, Macera y Agosti. Periodo democrático muy cortito de 3 años, donde tenés la injerencia, la desestabilización de gobierno, las acciones de grupos paramilitares que en ese momento se llamaban la Alianza Anticomunista Argentina. Es decir, una generación que le tocó la etapa más complicada del proceso de la historia argentina, ¿no? Aquellos privilegiados de la época de Eva Perón, en ese momento nuestra generación tendría entre los 5 y los 8 o 9 años, nos tocó un poco el contexto de las proscripciones, las dictaduras, las persecuciones y las desapariciones. ¿Quiénes estaban en el penal de Rawson? Bueno, era una cárcel de máxima seguridad, no solo para las organizaciones revolucionarias. Había compañeros y compañeras. Vos sabés que había 2 pabellones de mujeres que también eran consideradas en máxima peligrosidad. Estaban los dirigentes sindicales como Agustín Tosco, los compañeros de Citrac-Citran, un gremio muy combativo de la provincia de Córdoba, los compañeros de la FOTI, el gremio azucarero de Tucumán, también de luchas obreras del norte más que importantes, dirigentes estudiantiles, es decir, había una población de presos políticos de cerca del orden de algo más de los 200. En la fuga del penal de Rawson participan 120 compañeros, lo cual da una idea del grado de organización y del grado de participación. Si no hubiese participado ese colectivo, difícilmente se podría haber concretado una fuga de un penal de máxima seguridad. Ahí se redujeron más de 180 hombres armados, para dar una idea. Entonces, ese es uno de los rasgos importantes, lo colectivo. Y lo otro es la unidad, que siempre la rescatamos y la destacamos cada vez que hablamos un 22 de agosto, en homenaje a los compañeros. 3 organizaciones
que participan activamente, el RP, Ejército Revolucionario del Pueblo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y Montoneros, a la cual pertenezco, que lograron en la cárcel un proceso de unidad muy importante, quizás mucho más profundo de lo que todavía existía afuera, donde las condiciones de reuniones por la clandestinidad se dificultaban. Y además creo que la calidad de los compañeros, que la mayoría eran compañeros de conducción de sus organizaciones, generaron un acuerdo muy sólido con una metodología muy simple: ponerse de acuerdo en lo que estamos de acuerdo y también ponerse de acuerdo en lo que estamos en desacuerdo, y permitir que la práctica ingrese a esos desacuerdos para ir acercando un poco las conclusiones, las verdades, el bochín, como decimos nosotros, ¿no? ¿Cómo lograron escapar? Bueno, la acción de la fuga, que debía de realizarse en no más de 10 minutos mínimo y 15 máximo, se hace tal cual estaba planificada, o sea, con una sincronización muy importante. Hay un solo desfasaje, que hay un enfrentamiento con el guardiacárcel que cae, que es Valenzuela, que reconoce que la última guardia, la guardia de ingreso a la cárcel, en la periferia de la cárcel, que es que donde hay un enfrentamiento armado, porque este muchacho reconoce a una de las compañeras y se arma un tiroteo que él cae herido. El resto de los hombres armados son reducidos todos sin ningún enfrentamiento, ningún tiroteo ni ninguna acción de mayor violencia que la que tomar el penal solamente. Lo que sale mal, que es una señal, la señal desde el pabellón de las mujeres de arriba, que los compañeros de afuera, los que traían los camiones y los vehículos, malinterpretan y creen que la acción no se había realizado, no se había concretado, no se había iniciado. Eso obliga a que se replieguen, se retiren, y cuando nosotros terminamos de tomar el penal, nos quedamos sin vehículos. Y solamente ingresa el vehículo de un compañero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que puede ser de una sola organización, Montoneros, Carlos Holberg, con 18 años, que estaba en un Ford Falcon, que siente el tiroteo externo y se vuelve diciendo: hay algún problema, los compañeros me necesitan, con esa audacia y con esa convicción y decisión. Y efectivamente ese vehículo es el que nos permite llegar al aeropuerto, donde el avión, ya nos habíamos demorado por esta circunstancia, donde el avión estaba carreteando en la pista cuando llegamos a ese aeropuerto, ¿no? La acción se realiza usando el efecto sorpresa, es decir, no esperaban que la acción se hiciera de adentro de la cárcel hacia afuera. Ellos esperaban que podía haber algún intento de fuga, pero copando de afuera la cárcel hacia adentro. En esto hubo siempre una discusión con los compañeros de las organizaciones afuera, que sostenían que era un tanto audaz o disparatado o casi dificultoso, por no decir imposible, pero nosotros habíamos logrado, a través de otra cosa que nosotros decimos el principio de masa, no siempre en las fuerzas represivas hay un sector que responde al campo nacional popular o que es sensible. En este caso era un guardia cárcel de origen peronista, que había estado en la época de Cámpora, había estado preso en el sur, que es el que nos permite introducir un uniforme militar y la única pistola, dificultosamente, lleva un tiempo, que logramos tener adentro del penal, que es la que se esconde en el anterior plan de fuga, que era el túnel, que se tiene que desechar por la cantidad de humedad que se estaba dando en la zona, y es un terreno muy de mucha arcilla y mucha piedra chica, pequeña, o sea, los derrumbes eran bastante complicados, y la distancia de ese túnel, si bien ya había pasado la parte del edificio para llegar al perimetral, es decir, al muro, todavía nos faltaban unos cuantos metros. Entonces sirvió de escondrijo, de embute para el uniforme y para esa pistola, para utilizarla en el momento de la fuga. ¿Cómo se inicia la fuga? Con una simulación de una inspección militar,
ese uniforme, yo estuve 5 años en el liceo, así que yo visto ese uniforme, conocía perfectamente los movimientos de un oficial de las Fuerzas Armadas, de Ejército, y vamos simulando con los compañeros, el primer grupo, el grupo de 6, simulamos una inspección. Llamamos al jefe de guardia, el jefe de guardia asiste, se lo llama porque se simula una pelea en el pabellón nuestro, se lo reduce, inmediatamente se reduce los 2 pabellones de arriba donde estaban las compañeras, y de ahí vamos reduciendo los 6 pabellones, la administración, la puerta de salida, la sala de guardia, las garitas y la guardia de reserva que estaba aledaña al penal, que eran 80 hombres armados, que en ese momento la mayoría estaba en descanso. Bueno, eso se hace, imagínate, en ese tiempo que te describo, ¿no? Rápidamente. Si no había una organización colectiva estudiada, sincronizada, imposible. ¿Qué significó para la militancia esa masacre? Para nosotros fue más que doloroso porque en eso, imagínate, estaba la compañera Roby Santucho, que estaba embarazada, estaba mi compañera, además compañeros entrañables, digamos, habíamos logrado un proceso de unidad y de trabajo colectivo muy importante. Y cuando nosotros llegamos al aeropuerto, paramos el avión, ahí se descubre que en realidad el avión lo habían tomado el gallego Fernández Palmero, Ana Weins y el petizo Ferreira, que eran compañeros de la FARC y del ERP, tres compañeros que estaban arriba del avión. Cuando logramos subir al avión, esperamos que los compañeros, había un plan B, que si no llegaban los camiones con los taxis o remis de la localidad, podía llegar el segundo grupo de 19 compañeros, que es el que llega más tarde al aeropuerto. Ahí, como la demora estaba más pasando el tiempo estimado, donde nosotros pensábamos reaccionaba la base de la Marina, de la base Almirante Sar, que es una base de Marina de Infantería de la Marina, decidimos levantar vuelo ante la posibilidad que nos pusieran un vehículo blindado en la pista para impedir que despegue el avión y damos vuelta en círculo esperando a los compañeros. Los compañeros llegan, es más, yo creo que había tiempo para que el avión aterrizara, pero los compañeros no toman contacto con nosotros, controlan el aeropuerto, controlan la torre de comunicaciones y no se comunican con nosotros, especulando en que el riesgo de que aterrizara el avión significaba el fracaso total de la operación, o sea, estiman que por lo menos el primer grupo pudiera fugarse. Cuando toman contacto con nosotros, el avión ya está prácticamente dejando de dar vueltas en círculos, yendo hacia Puerto Montt, bombeando hacia Puerto Montt, en Chile. Los compañeros se rinden ante juez federal, ante la prensa. Hay un documento histórico ahí que es la conferencia de prensa de Pedro Bonet, María Antonia Verder y Alberto Camps, que es histórica. Y lo otro que uno recuerda de eso, ante la masacre, es la despedida de Agustín Tosco, que lo hace a capela, a voz, desde su celda, pidiendo a los compañeros después de la masacre del 22 de agosto. Ahora, nunca imaginamos, o no supusimos que tenía tal magnitud, que el sepelio de cada uno de los compañeros en cada una de las provincias despertó no solo una indignación de la población, sino un nivel de participación de nuestro pueblo realmente increíble. Estas cosas que se dan, que cuando uno ve lo que realmente representaban los compañeros en cada una de sus provincias, esto que hoy es tan escaso, que es el criterio de representatividad en la política, viste que están de moda los operadores, uno toma conciencia que fue así, fue una irrupción masiva de la juventud a la acción política, pero de todas las organizaciones, las peronistas, las no peronistas, las armadas, las sindicales, las estudiantiles, absolutamente todas.